Dicen que hay lugares en el mundo donde el pasado nunca muere. Solo se queda atrapado, como si la tierra misma no quisiera soltarlo. A pocos kilómetros de Venecia, entre canales turísticos y postales coloridas, se esconde un pedazo de tierra del que casi nadie habla en voz alta, la isla de Poveglia. Abandonada, silencio, pero con un eco que aún resuena. Lo que alguna vez fue un sitio de paso para comerciantes y viajeros, terminó convirtiéndose en algo muy distinto. Hoy se la conoce como la Isla Maldita, un lugar tan cargado de muerte, locura y dolor, que el gobierno italiano ha restringido completamente el acceso. Nadie entra, nadie sale. Y quienes lo han hecho, rara vez quieren hablar de lo que vieron. Los pocos que se han atrevido a acercarse aseguran que el aire allí se siente diferente, como si el tiempo se hubiera detenido justo en el momento más oscuro de su historia. Más del 50% del suelo está compuesto por cenizas humanas. Sí, así de crudo. Este es misterio en la Tierra, y si has llegado hasta aquí, es porque los lugares que desafían la lógica también despiertan tu curiosidad. Todo lo que verás en este video está basado en registros históricos, reportes reales y teorías recopiladas de múltiples fuentes en Internet. Así que, si este tipo de enigmas te atrapan tanto como a nosotros, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita, porque nunca se sabe qué historia será la próxima en sacudirte la mente. Y ahora, adentrémonos en el pasado de Poveglia, la isla que Italia prefiere borrar del mapa, pero que sigue ahí, esperando. Poveglia, el infierno durante la peste negra. Antes de ser temida como uno de los lugares más embrujados del planeta, Poveglia fue conocida como el sitio donde la humanidad escondía su desesperación. Durante siglos, Italia enfrentó brotes devastadores de peste bubónica, y Venecia, siendo un puerto de constante tránsito, se convirtió en un punto crítico. La solución fue brutal. Toda persona con síntomas, toda embarcación sospechosa, era enviada directamente a esta pequeña isla, condenada al olvido. Poveglia se convirtió en una isla de muerte. Miles de cuerpos fueron arrojados aquí sin ceremonia ni compasión. Algunos llegaban ya sin vida. Otros, apenas respirando, eran encerrados a esperar su final. Los registros estiman que más de 160.000 personas pasaron por la isla durante los peores años, pero muchas fuentes creen que la cifra real es mucho más alta. En lugar de tumbas, había fosas. Montones de cadáveres apilados, quemados, cubiertos de cal, olvidados. Y con el paso del tiempo, esos restos se mezclaron con la tierra misma. Se dice que hasta hoy, al caminar por las zonas más erosionadas de Poveglia, aún se pueden ver fragmentos de huesos humanos sobresaliendo del suelo, como si no quisieran desaparecer del todo. Los historiadores más sobrios coinciden en que Poveglia no fue un hospital. Fue una sentencia. Un punto final. La isla fue usada como el basurero de los enfermos, un terreno maldito no por supersticiones, sino por la realidad de lo que ocurrió allí. Pero la historia de la isla no se detuvo con la peste. Lo peor, para muchos, vendría después. El manicomio y el doctor que cayó de la torre. Después de siglos de muerte y abandono, Poveglia recibió una nueva y escalofriante etiqueta: hospital psiquiátrico. A principios del siglo XX, la isla fue transformada en un asilo donde los más desdichados fueron enviados a pasar sus días. Muchos de ellos sin esperanza de salida. Pero este lugar no era un manicomio cualquiera. Poveglia se convirtió en un terreno fértil para las oscuras prácticas médicas de la época. El doctor Marcello, quien fue asignado a la isla, se convirtió en una figura temida tanto por sus pacientes como por sus colegas. Se rumorea que realizaba experimentos inhumanos, explorando los límites de la tortura y la manipulación psicológica en busca de respuestas que, hoy en día, estarían completamente prohibidas. Los gritos de los pacientes resonaban en las paredes de la isla, y muchos afirmaban que las voces de los tormentos pasados aún podían escucharse en las noches silenciosas. El médico no solo estaba obsesionado con tratar enfermedades mentales, sino también con el estudio de los límites de la locura humana, algo que jamás debía haberse explorado en esas condiciones. Algunos relatos afirman que llegó a realizar lobotomías sin anestesia, utilizando métodos extremadamente rudimentarios y violentos. Pero lo más escalofriante de esta historia es el trágico y misterioso fin de este doctor. Un día,
tras años de intensos rumores sobre sus prácticas, fue encontrado muerto bajo circunstancias extrañas, y no en cualquier parte. Cayó desde lo alto de la torre del manicomio, un lugar donde, según algunos testimonios, se escuchaban voces de desesperación durante la noche. Un accidente. Su conciencia pesó sobre él hasta empujarlo a su caída. ¿O fue algo más siniestro? La verdad se perdió entre las paredes de la torre, y las leyendas del manicomio de Poveglia se volvieron más oscuras que nunca. Desde entonces, su nombre se asocia al espanto de la isla, y su historia sigue siendo un enigma tan inquietante como la misma Poveglia. A lo largo de los años, muchos exploradores y turistas han afirmado sentir una presencia invisible en las cercanías de la torre, como si la isla no quisiera dejar ir a aquellos que fueron víctimas de su pasado aterrador. ¿Qué dicen los que lograron entrar? Poveglia, con su densa neblina de misterio y su oscuro pasado, ha sido prohibida para el público desde hace muchos años. A pesar de las estrictas leyes que impiden el acceso a la isla, han sido varios los exploradores, turistas y cazadores de lo paranormal que, movidos por la curiosidad o la necesidad de desentrañar sus secretos, han logrado adentrarse en sus tierras malditas. Lo que encontraron en su interior varía según el testimonio, pero todos coinciden en algo. Lo que experimentaron estuvo más allá de lo que cualquier persona podría imaginar. Uno de los relatos más inquietantes proviene de un grupo de turistas que, durante una excursión ilegal, se adentraron en la isla sin saber del todo lo que les esperaba. Tras recorrer los primeros senderos cubiertos de maleza, llegaron a lo que quedaba del hospital psiquiátrico. Lo primero que notaron fue un sentimiento general de incomodidad. El aire parecía denso, como si la propia atmósfera cargara con la energía de siglos de sufrimiento. Las paredes del manicomio estaban cubiertas de grafitis de aquellos que pasaron por allí. Pero lo más extraño no eran las marcas visibles, sino los ecos persistentes de lo que algunos describen como susurros de personas invisibles, como si algo o alguien estuviera observando cada uno de sus movimientos. En ese mismo grupo, uno de los turistas empezó a sentir un fuerte mareo, como si algo invisible lo estuviera presionando. Algunas personas afirman que la isla tiene una influencia psíquica, afectando la mente de quienes se atreven a pisar su suelo. Se dice que algunos visitantes experimentan cambios drásticos en su estado emocional, como si la propia isla les sugiriera pensamientos oscuros o les hablara de manera inaudible, instándolos a que dejen atrás todo lo que conocen. Uno de los cazadores de lo paranormal más conocidos, un hombre llamado Zack, pasó una noche entera en Poveglia, dispuesto a documentar los fenómenos extraños de la isla. Asegura haber presenciado luces inexplicables sobre el horizonte de la isla, luces que parecían danzar en el aire, como si un fuego fatuo estuviera guiando sus pasos hacia el manicomio. Pero lo más desconcertante fue el sonido de un llanto lejano, que provenía de la torre del hospital. Un llanto que solo se escuchaba cuando el viento soplaba de una manera extraña. Zack grabó un video esa noche, y en el fondo de la grabación se puede escuchar un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando entre dientes, pero, al revisar las imágenes, no había nadie allí. Cuando él intentó avanzar hacia la torre, sentía una presión en su pecho, como si una fuerza invisible lo empujara a retroceder, algo que él mismo describe como una sensación de desesperación que te invade hasta el alma. Pero no son solo los relatos de los turistas los que alimentan el misterio. Varios exploradores han reportado sensaciones de desorientación, como si el tiempo y el espacio se distorsionaran una vez que entran en la isla. Algunos aseguran que después de pasar unas horas dentro de las ruinas del hospital, perdieron la noción de cuánto tiempo había pasado. La sensación de estar fuera del tiempo es recurrente entre aquellos que han tenido el coraje de visitar Poveglia. Lo más inquietante de todo es que, tras su regreso, muchos de ellos afirman que la isla nunca los dejó realmente. Algunos experimentan pesadillas recurrentes o sensaciones extrañas de ser observados por algo que no pueden ver. Aquellos que osaron enfrentar los secretos de Poveglia aseguran que las marcas que deja la isla son profundas y que no hay forma de salir de ella sin que algo se quede con uno. Lo que esconde el suelo de Poveglia. Bajo los pies de quienes se atreven a caminar por la isla Poveglia, se esconde algo mucho más oscuro de lo que la vista puede ofrecer. Estudios recientes han revelado que una gran parte del terreno de la isla está formado por cenizas humanas,
las cuales fueron depositadas allí durante los siglos en los que Poveglia sirvió como centro de cuarentena para aquellos afectados por la peste negra. Esta revelación ha generado tanto fascinación como terror, ya que muchos creen que la tierra misma de la isla está impregnada de una energía inquietante, cargada de sufrimiento y muerte. Cuando los primeros estudios sobre el suelo de Poveglia se realizaron, los investigadores encontraron altas concentraciones de restos humanos, especialmente en áreas cercanas a las ruinas del hospital psiquiátrico y en los antiguos campos donde las víctimas de la peste y los enfermos fueron incinerados. Las cenizas de miles de personas que perecieron en la isla, ya sea por enfermedades o por las terribles condiciones de vida en el manicomio, están dispersas por el suelo, lo que le otorga a la isla una energía inusual y perturbadora. Lo realmente escalofriante es que las cenizas humanas no solo afectan al ambiente físico, sino que muchos creen que tienen un impacto directo sobre la energía espiritual de Poveglia. Se dice que el sufrimiento colectivo de tantas almas que pasaron por allí se ha quedado atrapado en el suelo, generando una atmósfera pesada, casi palpable. Las personas que han pisado la isla a menudo mencionan sentir una sensación de opresión, como si el aire fuera más denso y su peso aumentara con cada paso. Además, los restos humanos en el suelo podrían estar contribuyendo a los fenómenos paranormales reportados por aquellos que se atrevieron a entrar en la isla. La idea de que la energía de las víctimas permanece atrapada en la tierra es un tema recurrente en los relatos sobre Poveglia, con algunos expertos sugiriendo que las cenizas actúan como un ancla, atrapando las almas de los muertos y alimentando la atmósfera espiritual de la isla. De hecho, se cree que, en lugares como Poveglia, las energías de los muertos pueden influir en los que se atreven a acercarse, provocando visiones extrañas, sonidos inexplicables y sensaciones de ser observado. La idea de que el suelo de Poveglia no solo guarda restos físicos, sino también una carga emocional y espiritual tan fuerte, da forma a la creencia de que la isla está maldita. ¿Por qué sigue prohibido entrar? A pesar de la gran atracción turística que representa la isla Poveglia, un lugar que ha sido escenario de tantos horrores a lo largo de los siglos, la isla permanece cerrada al público. No es solo la fragilidad de las estructuras o el riesgo de accidentes lo que ha llevado a las autoridades italianas a mantenerla fuera del alcance de los visitantes, sino que el misterio de su maldición parece ser aún más potente que su atractivo. Los turistas que desean explorar este destino escalofriante se encuentran con que las autoridades locales mantienen un estricto control sobre el acceso, prohibiendo la entrada incluso a aquellos que pagan por hacerlo, bajo el argumento de que las condiciones del lugar son demasiado peligrosas. Sin embargo, muchos se preguntan si esta prohibición tiene algo que ver con los oscuros relatos sobre espíritus que rondan la isla y los extraños fenómenos paranormales que, supuestamente, ocurren con frecuencia. Aquellos que han intentado acceder sin permiso han reportado sensaciones inexplicables, como si la isla misma estuviera viva, rechazando a los intrusos y, en algunos casos, guiándolos hacia experiencias de terror indescriptibles. La pregunta que permanece en el aire ¿es realmente solo una cuestión de seguridad y preservación del patrimonio? O tal vez, quizás Poveglia sigue siendo un lugar tan maldito que ningún intento por desvelar sus secretos podría ser permitido sin consecuencias. La historia de Poveglia está tejida de tragedias humanas, misterios no resueltos y un aura de desolación que no ha desaparecido con el paso del tiempo. Es difícil no preguntarse por qué, después de siglos, este lugar sigue siendo un símbolo de lo macabro y sigue fascinando tanto como aterrando a quienes escuchan su historia. Al considerar todos los horrores que se han vivido en la isla, la peste negra, los experimentos inhumanos, las muertes violentas y el sufrimiento de miles de personas, es imposible no preguntarse si el peso de todo ese dolor acumulado ha dejado una marca indeleble en el lugar, convirtiéndolo en algo más que un simple territorio abandonado. Algunos creen que Poveglia es la isla más maldita del planeta, mientras que otros, más escépticos, la consideran solo un vestigio oscuro de la historia humana. Sin embargo, lo que está claro es que Poveglia es un lugar de fascinación macabra, que sigue atrayendo a exploradores y cazadores de lo paranormal, aquellos que buscan respuestas o tal vez, simplemente, quieren experimentar la sensación de lo desconocido. Pero hay algo en su historia, algo en el aire que hace que incluso los más valientes duden en acercarse demasiado. A medida que el tiempo pasa, la isla continúa siendo un misterio vivo, sin resolver,
y un recordatorio de que existen lugares en la Tierra donde la historia y lo sobrenatural se entrelazan de una forma extraordinaria. Poveglia, más que una isla, parece ser una huella profunda que aún permanece en las sombras de la historia. La isla Poveglia sigue siendo uno de los lugares más misteriosos y aterradores del mundo, un sitio donde el pasado oscuro se entrelaza con el misterio sobrenatural. Aunque muchas teorías han intentado desentrañar sus secretos, aún queda mucho por descubrir, y probablemente nunca sepamos toda la verdad sobre este lugar prohibido. Poveglia continúa siendo un recordatorio de que hay rincones del mundo donde lo inexplicable sigue resistiéndose a la lógica. Si te ha sorprendido esta historia, suscríbete a nuestro canal, Misterio en la Tierra, donde cada semana exploramos los misterios más oscuros y las leyendas más escalofriantes de nuestro planeta. Dale like, comenta lo que piensas sobre Poveglia y no olvides activar la campanita para no perderte ningún enigma. Porque nunca sabemos qué misterioso lugar o fenómeno será el próximo en desvelarse. Gracias por acompañarnos en esta aventura de misterio. Hasta la próxima.